robaron $60.000 para cumplir el sueño de mi hermano, pero mi venganza les enseñó una lección que nunca olvidarán. Tengo 21 años, y mi situación familiar pasó de ser algo complicada a un auténtico desastre en cuestión de meses. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver todas las señales que ignoré, pero cuando estás en medio del problema, no es tan fácil notarlo. Todo comenzó el verano después de mi graduación de secundaria. Estaba emocionado por empezar la universidad en otoño. Elegí una institución cercana porque, siendo realistas, la universidad es carísima y pensé que viajar desde casa era la opción más inteligente. Había reunido algo de dinero trabajando a medio tiempo en un taller local, reparando autos, algo que siempre me apasionó. Creí que con mis ahorros y un poco de ayuda de mis padres, podría lograrlo. Sí. Sobre esa ayuda. Una noche de julio, mis padres me sentaron en la mesa de la cocina. Pensé que sería una de esas charlas típicas de "estamos orgullosos de ti después de graduarte". En lugar de eso, recibí lo que ahora llamo el discurso de "ya eres adulto". Adrián, comenzó mi madre, con las manos entrelazadas sobre la mesa y un tono solemne, ahora eres mayor de edad y tu padre y yo creemos que es momento de que empieces a asumir responsabilidades. Mi padre asintió y soltó la bomba. Hemos decidido que no pagaremos ninguno de tus gastos universitarios, ni matrícula, ni libros, ni siquiera la gasolina para ir y volver. No porque no queramos, sino porque es importante que aprendas el valor del dinero. Me quedé mirándolos, parpadeando, convencido de que era una broma absurda. Pero no, hablaban completamente en serio. Y como si eso no fuera suficiente, mi padre, que normalmente es el callado, remató con otra sorpresa: si quieres seguir viviendo aquí, tendrás que pagar renta y cubrir tu propia comida. ¿Es lo justo? ¿Justo? Yo seguía sentado en la misma cocina donde todavía se veían mis marcas de altura en la pared desde que era niño. Dormía en mi cuarto de toda la vida, rodeado de los autos a escala que armé cuando tenía 12 años. ¿Y ahora querían cobrarme renta? Para que entiendas el contexto, mis padres no están en la ruina. Mamá es profesora de literatura en secundaria y papá trabaja como contador en una firma local. Viven en una casa decente, de 3 habitaciones, en un barrio normal. No nadan en dinero, pero tampoco viven al límite. Así que no era una cuestión de necesidad, era una lección de vida que decidieron imponerme. Una que jamás intentaron darle a Bruno. Porque mientras tanto, mi hermano mayor Bruno, de 25 años, siempre fue el niño dorado. Estrella de fútbol en la secundaria, carismático, guapo, el paquete completo. Mis padres lo adoraban y nunca lo midieron con la misma vara que a mí. Pero cuando se trataba de responsabilidades reales, Bruno era un desastre. Se graduó de la universidad, que mis padres le pagaron por completo, claro, y desde entonces ha saltado de un trabajo a otro, incapaz de durar más de unos meses porque el jefe era insoportable o el empleo no estaba a su altura. Cada vez que quedaba sin trabajo, se instalaba en el sótano de mis padres, sin pagar un centavo, mientras recibía ayuda constante para comprarse el último iPhone o invitar a Carla, su novia, a cenas lujosas. Esa noche, en la cocina, debí plantarme y señalar la evidente doble moral. Debí preguntar por qué Bruno lo tenía todo servido en bandeja mientras a mí me querían cobrar hasta por respirar. Pero no quise armar un escándalo ni parecer el problemático. Así que solo asentí y dije que encontraría la manera. Y vaya que la encontré, aunque casi me mata. Las siguientes semanas fueron un caos de cálculos y estrés. La renta no era altísima, $400 al mes, mucho menos de lo que costaba un departamento en la zona. Pero súmale matrícula, libros, gasolina, comida, teléfono, seguro del auto, la cuenta crecía como una bola de nieve. Empecé a tomar todos los turnos extras posibles en el taller. El dueño era un buen tipo y sabía que necesitaba el dinero, así que me daba prioridad para las horas extra. Pasaba el día cambiando aceite, rotando llantas, reparando frenos, nada glamuroso, pero pagaba las cuentas, más o menos. Pensé 1000 veces en mudarme. Incluso fui a ver departamentos con un amigo que también empezaba la universidad, pero los alquileres eran imposibles. El más barato costaba $1.200 mensuales, sin incluir servicios. Ni con compañero de cuarto podía costear eso y pagar la universidad. Así que hice un trato conmigo mismo, aguantaría en casa, ahorraría cada centavo posible, y en cuanto tuviera lo suficiente, me iría. Esa idea se volvió mi motivación para soportar todo lo que vino después. Vivir allí se convirtió en un infierno. Mis padres eran implacables con la renta, enviándome recordatorios 3 días antes de la fecha, aunque nunca me atrasé. Mi madre incluso dejaba notas pegadas en mi puerta: renta vence el viernes, como si pudiera olvidarlo. Y, mientras tanto, seguían tratando a Bruno como si fuera el centro del universo. Una vez, él reventó su tarjeta comprando un collar carísimo para Carla y ropa de diseñador. ¿Cómo reaccionaron mis padres? Le pagaron la deuda completa, más de $3.000. Esa misma semana, les pedí ayuda para comprar un libro de cálculo que costaba $180. ¿Y qué me dijo mamá? Adrián, tienes que aprender a administrar mejor tu dinero. Bruno tiene otros gastos. ¿Otros gastos? ¿El costo de ser el favorito? Bruno no ayudaba en nada. No es que sea malvado, pero vive en una burbuja y es un arrogante. Siempre presumía lo que mis padres le compraban,
sin notar que yo me ahogaba en deudas. Una noche, llegué tras un turno de 12 horas, exhausto, cubierto de grasa. Bruno estaba tirado en el sofá, jugando en un flamante PS5. Mira esto, hermano, me dijo sin apartar la vista. Papá y mamá me lo compraron ayer. Los gráficos son increíbles. Deberías conseguir uno. Me quedé mirándolo, pensando en las horas que pasé bajo autos para poder pagar un libro. Sí, tal vez cuando no tenga que pagar renta, le respondí. Ni se inmutó. Ese es Bruno en resumen, incapaz de ver la realidad más allá de su comodidad. Siempre escuché que la universidad era la mejor etapa, libertad, fiestas, amistades para toda la vida. Para mí fue modo supervivencia desde el primer día. Mi rutina era brutal, despertaba a las 6 de la mañana, salía a las 7, clases hasta el mediodía, luego directo al taller hasta las 8 o 9 de la noche. Llegaba, comía algo rápido, hacía tareas hasta que no podía mantener los ojos abiertos y dormía unas horas para repetirlo todo. Los fines de semana no eran descanso, los usaba para adelantar tareas o hacer más horas en el taller. Nunca fui a fiestas, ni participé en clubes universitarios ni en nada de lo que normalmente hacen los estudiantes. Mi vida se reducía a trabajar y estudiar, sin descanso. El empleo en el taller mecánico era aceptable la mayor parte del tiempo. Siempre me gustó trabajar con las manos y resultaba que era bastante bueno en ello. Cuando el dueño notó mi habilidad, comenzó a enseñarme cosas más complejas, sobre todo en autos antiguos. El problema era el desgaste físico. Pasaba horas inclinado sobre motores, arrastrándome debajo de vehículos y cargando piezas pesadas. Mi espalda dolía constantemente, y mis manos permanecían manchadas de grasa, sin importar cuánto las restregara. Después, llegaba a casa e intentaba concentrarme en ecuaciones diferenciales o teoría económica, con los ojos cerrándose de puro cansancio. Hubo noches en que me quedé dormido sobre el escritorio y solo despertaba cuando sonaba la alarma al día siguiente. Mis padres veían todo esto. Me miraban entrar tarde, agotado y cubierto de mugre. Sabían la pila de libros con la que estaba lidiando. Eran testigos de lo duro que me esforzaba. ¿Y cuál era su reacción? Recordarme que el alquiler vencía el viernes o comentar que la factura de electricidad había subido. Estás dejando las luces encendidas cuando no estás en tu habitación, solían decir. Mientras tanto, Bruno vivía sin preocuparse por nada. Conseguía trabajos ocasionales que apenas duraban unos meses, ventas en el centro comercial, de bartender, o en alguna tienda de celulares, hasta que renunciaba por cualquier motivo absurdo. Aún así, siempre tenía dinero para salir con amigos o comprarle cosas a Carla. Yo regresaba destrozado después de un turno pesado y lo encontraba jugando videojuegos a mitad del día, mientras mamá le preguntaba si quería algo especial para cenar. El contraste era tan brutal que resultaba casi cómico. Mi estrés financiero era enorme. Aunque trabajaba todas las horas posibles, siempre estaba en bancarrota. Había semanas en las que abría la aplicación del banco y veía un saldo ridículo, apenas $37,42, preguntándome cómo estirarlo hasta el próximo pago. Un mes especialmente malo, me di cuenta de que no alcanzaba para cubrir tanto el alquiler como mi parte del seguro del auto. Tragué orgullo y le pedí a mamá si podía ayudarme con las compras de la semana. Me miró como si le hubiera pedido un órgano. Adrián, dijo despacio, con un tono condescendiente, ya hacemos bastante por ti al dejarte vivir aquí. ¿Dejarme vivir aquí? Estaba pagando por quedarme en la misma casa donde crecí. El nivel de manipulación para pintarme como una carga, mientras a Bruno lo trataban como un regalo, era de campeonato. Esa noche me encerré en mi habitación y consideré seriamente abandonar la universidad. ¿Qué sentido tenía matarme para conseguir un título si todo estaba en mi contra? Pero sabía que si renunciaba, les daría la razón, que no podía con la presión, que necesitaba ayudas como Bruno. Así que seguí adelante, cerrando el semestre con notas aceptables, no brillantes. Cada noche, al acostarme, me repetía, esto no será para siempre. Algún día saldré de todo esto. Solo debo resistir. Pero las cosas se pusieron todavía más extrañas cuando Bruno anunció que se iba a casar con Carla. Llevaban 2 años saliendo y, de repente, estaban planeando una boda enorme, como si fueran de la realeza. Desde antes de tener anillo, Carla ya daba señales de ser una bridecilla. Publicaba en Instagram sobre bodas soñadas y tenía tableros en Pinterest llenos de ideas. Ahora, con todo confirmado, quería el cuento de hadas, con lujos incluidos. ¿Y quién iba a pagar semejante espectáculo? Exacto, mis padres. Empecé a notar a Bruno y a ellos reunidos en la cocina, mirando salones de eventos y menús de catering. Mamá pasaba horas al teléfono, discutiendo arreglos florales y opciones de iluminación como si organizara una ceremonia presidencial. Una noche, los escuché hablar sobre anticipos. Bruno estaba preocupado por un pago, y mamá le tomó la mano y le dijo, no te preocupes por el dinero,
cariño. Papá y yo nos encargaremos. Es tu día especial. Mientras tanto, esa misma semana, mi auto necesitaba un cambio urgente de aceite y yo no tenía ni $50 para hacerlo por mi cuenta. Cuando pedí que me prestaran la plata hasta cobrar, papá me soltó: estamos justos, Adrián. Debes planificar mejor estos gastos. Justos para un préstamo de $50 que pensaba devolver en 7 días, pero no para el depósito del salón de lujo. Pocos días después, Bruno llegó eufórico. Acababa de visitar el lugar junto con mamá y Carla, un club campestre con jardines impecables, un salón con lámparas de cristal, pisos de mármol y una fuente con las iniciales del lugar. Me mostró fotos en su celular, deslizando imágenes de cada rincón. Increíble, ¿verdad? Ya reservamos todo para octubre, dijo, sonriendo. Observé las fotos intentando no mostrar sorpresa. Se ve caro, comenté finalmente. ¿Cómo piensas pagar esto? No sabía que vender celulares a medio tiempo incluía wedding planner. Él solo se rió y respondió: mamá y papá nos ayudan. Dicen que todo hombre merece la boda de sus sueños. Al parecer, cada hombre merece una boda soñada, pero no todos los hijos merecen apoyo para la universidad. La doble moral era tan descarada que me hervía la sangre. Y lo peor vino después. Los planes se volvieron más absurdos. Carla exigía vestido de diseñador, catering premium con 5 tiempos, barra libre con cócteles exclusivos, cabina de fotos, banda en vivo, todo. Yo sabía desde el inicio que ella era una interesada, pero jamás lo dije. Mis padres financiaban cada capricho sin cuestionar. Bruno pasaba más tiempo en casa, revisando listas de invitados y sitios web, mientras yo trataba de estudiar al otro lado de la mesa. Era como vivir en un mundo paralelo donde se premiaba la mediocridad y se castigaba el esfuerzo. Una noche, fui a la cocina por un refrigerio y escuché a papá conversando con Bruno sobre la luna de miel. El resort en Cancún se ve espectacular, decía, viendo algo en su portátil. Es un poco más caro de lo presupuestado, pero son solo unos miles extra. ¿Unos miles extra, sí? ¿Como si nada? ¿De dónde salía todo ese dinero? Mis padres tenían buenos sueldos, sí, pero no tanto como para tirar miles en caprichos. Y si había tanta liquidez, ¿por qué yo sobrevivía a base de ramen y haciendo los turnos más pesados en el taller para pagar la luz? Me encerré en mi cuarto, furioso. Cuanto más pensaba, peor me sentía. Yo hacía exactamente lo que ellos decían que querían: ser responsable, trabajar duro, cubrir mis gastos. Y, aún así, apenas podía sostenerme. Bruno, en cambio, recibía todo sin esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por ser el mayor? ¿Por ser el favorito? No tenía sentido. Debía haber algo más, algo que no estaba viendo. Y no imaginaba que pronto descubriría la verdad, una verdad mucho más fea de lo que pensé. Durante casi 2 años acumulé esa frustración, sin contárselo a nadie. ¿Para qué? Mis amigos tenían sus propios problemas universitarios, y hablar con mis padres era como hablarle a una pared. Me quedó claro dónde estaban sus prioridades, y no era conmigo. Pero una noche, después de una semana brutal en la que trabajé 60 horas en el taller mientras lidiaba con un resfriado insoportable, regresé a casa para encontrarme con que mis padres habían comprado relojes Apple a juego para Bruno y Carla como regalo de compromiso. En ese momento, me derrumbé. Esperé a estar solo en mi habitación y marqué el número de mi abuelo Héctor. Él es el padre de mi papá, y siempre ha sido la persona más increíble que conozco. Durante 40 años tuvo un taller especializado en restauración de autos clásicos antes de jubilarse. Cuando era niño, pasaba cada fin de semana que podía en su taller, aprendiendo a lijar paneles, mezclar pinturas con precisión y devolverle la vida a esas máquinas hermosas. Mi abuelo siempre fue paciente. Nunca se molestaba cuando le hacía 1000 preguntas ni cuando cometía errores. No me juzgaba ni intentaba que fuera alguien distinto. Simplemente me dejaba ser yo. No habíamos hablado mucho desde que él se retiró hace unos años. Él y mi abuela habían pasado un tiempo viajando por el país en su vieja caravana, visitando parques nacionales y exposiciones de autos. Hace poco se habían instalado de nuevo en su casa, buscando pasar más tiempo en familia. Supongo que debí haberlo contactado antes, pero no quería cargarlo con mis problemas. Él por fin estaba disfrutando de su retiro, haciendo todo lo que había pospuesto durante décadas para levantar su negocio. Sin embargo, esa noche no pude más. Necesitaba hablar con alguien que realmente me escuchara. Cuando respondió, sentí como se me aliviaba un peso enorme de encima. Hola, muchacho, dijo con esa voz grave pero cálida. Hace tiempo que no hablamos. ¿Qué pasa contigo? Y entonces solté todo, absolutamente todo. Como trabajaba hasta el cansancio mientras mis padres me cobraban renta. Como se negaban a ayudarme con mis estudios, pero estaban organizando una boda lujosa para Bruno. Como me hacían sentir una carga, mientras lo trataban como si fuera el centro del universo. Le conté que apenas podía mantener mi coche funcionando, que compraba libros usados con páginas faltantes, que había noches en las que me acostaba con hambre porque no alcanzaba para la comida. Él escuchó en silencio, hasta que mencioné los últimos gastos de la boda, la luna de miel en Cancún, el vestido de diseñador para Carla. Entonces hizo un ruido extraño, como si acabara de entender algo. Adrián, me interrumpió,
de repente con un tono serio, ¿no se suponía que tus padres habían usado el dinero que yo les di para tu educación? Me quedé en blanco. ¿Qué dinero?, pregunté, sin poder creerlo. Hubo una pausa larga y pesada al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta. No sonaba enojado, pero sí había en ella una firmeza que rara vez le escuchaba. Cuando tenías 14 años, puse a tu nombre un fondo para la universidad. $60.000. Se los di a tus padres para que lo guardaran en una cuenta especial. Ese dinero debía cubrir tu matrícula y todos los gastos cuando empezaras la carrera. ¿Me estás diciendo que nunca te lo mencionaron? Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Todo a mi alrededor pareció inclinarse, intentando asimilar lo que estaba escuchando. ¿Qué? Nunca me dijeron nada, logré responder, con la voz apenas audible. Ni una palabra. Yo he pagado todo por mi cuenta. Todo. La traición era tan cruda que no pude terminar la frase. Mi abuelo soltó un suspiro profundo. Ese dinero era para ti, Adrián. Se lo di porque quería que tuvieras un buen comienzo. No quería que pasaras las mismas dificultades que yo. Si hubiera sabido que iban a hacer esto, me tomó un momento asimilarlo. Durante años me hicieron creer que no podían ayudarme con la universidad, que querían que aprendiera a valerme por mí mismo y a comprender el valor del dinero. Pero ahora descubría que todo era mentira. Había $60.000 destinados únicamente para mí, para mis estudios, y nunca dijeron nada. Con esa cantidad, no solo habría cubierto la matrícula completa del instituto comunitario, sino también los libros, el material, e incluso habría tenido la opción de transferirme a una universidad de 4 años sin problemas. Podría haberme concentrado en mis estudios en lugar de matarme trabajando. Podría haber tenido una vida universitaria normal en lugar de esta lucha interminable. Te mintieron, dijo mi abuelo, ahora con furia contenida. Ese dinero era tuyo, no de ellos, no de Bruno, tuyo. No pude hablar. Quería gritar, romper algo, pero solo sentía un vacío enorme. ¿Qué crees que hicieron con él?, pregunté al fin, con la voz rota. No lo sé, respondió, pero voy a averiguarlo. Y Adrián, esto no es solo inmoral, puede ser ilegal. Ese fondo estaba a tu nombre. Si han estado retirando dinero para otros fines, sobre todo con excusas falsas para evitar penalizaciones. Tengo un amigo que es un excelente abogado. Mi abuelo siempre había sido tranquilo, pero ahora sonaba listo para la guerra. No estás solo en esto, agregó, suavizando el tono. Déjamelo a mí. Tú enfócate en tus estudios, ¿de acuerdo? Esas palabras me desarmaron por completo. Años sintiendo que nadie se preocupaba, que todo dependía de mí, y ahora alguien estaba de mi lado. Alguien que me creía. Alguien dispuesto a luchar por mí. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todas las veces que pedí un poco de ayuda, solo para que me dijeran que debía administrarme mejor, mientras ellos gastaban en consolas para Bruno o en detalles para la boda. Todo ese tiempo con $60.000 guardados. Cuanto más lo pensaba, más crecía mi rabia. Pero debajo de esa furia, había algo nuevo, esperanza. Por primera vez en años, no estaba solo en esta pelea. 4 días después, mi teléfono sonó mientras trabajaba en el taller. Era mi abuelo. Salí para contestar. He estado investigando, Adrián, dijo sin rodeos, con la voz tensa, pero firme. Tu madre ha estado retirando dinero de tu fondo desde hace 3 años. Empezó con montos pequeños, unos cientos, siempre bajo el concepto de emergencia familiar. Luego, sumas mayores cuando Bruno y Carla se comprometieron. Sentí que el mundo se me cerraba. Esta noche voy a hablar con tus padres, y quiero que estés presente, añadió. No lo sé, abuelo, balbuceé. Debes estar ahí, hijo, insistió. Te han robado tu futuro. Acepté, aunque solo pensar en el enfrentamiento me revolvía el estómago. Terminé mi turno como en piloto automático, imaginando 1000 formas en que podría desarrollarse la conversación, y ninguna terminaba bien. A las 7 en punto, mi abuelo llegó a casa. Lo esperé afuera y entramos juntos. Antes de tocar el timbre, me dio una palmada en el hombro. Mi madre abrió la puerta. Su expresión pasó de la sorpresa a la inquietud al vernos a ambos. ¿Qué ocurre, Héctor? ¿Qué pasa, Adrián? Tenemos que hablar, dijo mi abuelo, con un tono frío que jamás le había escuchado, sobre el fondo universitario de Adrián. El color desapareció del rostro de mi madre. Yo puedo Ahorra tus palabras, María, la interrumpió él, mostrando unos papeles. He visto los extractos bancarios. En ese momento, mi padre apareció detrás de ella, con el rostro desencajado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Déjanos pasar, Antonio, respondió mi abuelo con firmeza, a menos que quieras que tus vecinos se enteren de todo. Nos hicieron pasar a la sala. Bruno estaba tirado en el sofá, concentrado en un juego en su teléfono. Apenas levantó la mirada cuando entramos. Apaga eso, le ordenó el abuelo con voz firme. Esto también te concierne. Bruno rodó los ojos, pero dejó el móvil a un lado. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó con fastidio. El abuelo sacó una carpeta y la dejó con fuerza sobre la mesa de centro. Pasa que tus padres han estado robándole a tu hermano durante años, dijo con dureza. Ese dinero, los $60.000 que les entregué cuando Adrián tenía 14, destinado exclusivamente para su educación, lo han estado usando para costear tu boda y sacarte de líos. Bruno parpadeó, confundido,
y giró hacia nuestros padres. ¿De qué está hablando? Mi padre, Antonio, se removió en su asiento, incómodo. Papá, no entiendes, hemos tenido muchos gastos, balbuceó. No me vengas con eso, Antonio. Lo cortó el abuelo, furioso. Tengo todos los registros de los retiros aquí mismo. ¿Emergencias familiares? Por favor, ¿acaso comprarle a Bruno una PlayStation 5 es una emergencia? ¿O pagar depósitos para salones de boda y ese viaje a Cancún que llevaban meses planeando? Me quedé mirando a mis padres, esperando que lo negaran, que dieran alguna explicación, que al menos intentara justificarlo. Pero no dijeron nada, solo se quedaron ahí, con el rostro cargado de culpa. ¿Es cierto?, pregunté, con la voz temblando de rabia. ¿Tenían el dinero para mi universidad todo este tiempo mientras yo me mataba trabajando y endeudándome con préstamos? Mi madre, María, ni siquiera fue capaz de mirarme. Mi padre seguía observando el suelo. Respóndeles, ordenó el abuelo, con el tono más severo que le había escuchado nunca. Por fin, Antonio levantó la cabeza. Íbamos a devolverlo, dijo, casi en un susurro. Es solo que Bruno necesitaba ayuda con la boda. ¿Y qué hay de lo que Adrián necesitaba?, interrumpió el abuelo, señalándome. Él se ha estado rompiendo la espalda trabajando mientras ustedes le cobran renta en su propia casa. No es tan sencillo, dijo mi madre, con voz quebrada. Bruno no es tan independiente como Adrián. Necesita más apoyo. Sentí que me hervía la sangre. Entonces, ¿por ser responsable me castigan y a él lo premian por no hacer nada? Bruno se levantó del sofá de un salto. Oye, cuidado con lo que dices. No todos quieren pasarse la vida metidos bajo un coche, ¿sabes? Mecánico de cuarta. Mejor eso que vivir como un parásito, le solté, con el corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando el abuelo alzó la voz y nos interrumpió a los dos. Esto se acaba aquí, dijo con tono cortante. Van a devolver cada centavo de esos $60.000 en un plazo de 30 días. O no solo los saco del testamento, también los denuncio por fraude financiero. Ese dinero estaba en un fondo universitario a nombre de Adrián. Lo que han hecho es ilegal. No lo harías, susurró mi madre, horrorizada. Eso significaría cancelar la boda. No tenemos ese dinero. Inténtenlo, respondió el abuelo sin titubear. Ya hablé con mi abogado. Esos retiros que hicieron, marcándolos como emergencias para evitar las penalizaciones, son fraude, María. Y tú deberías saberlo mejor que nadie, siendo maestra y supuestamente un ejemplo. ¿Qué?, exclamó Bruno, su rostro descompuesto mientras se ponía de pie. ¿Cancelar mi boda? No puedes hablar en serio. Carla se va a volver loca. Ya mandamos las invitaciones. El silencio se apoderó de la sala. Entonces, mi padre explotó. Se levantó de golpe, el rostro rojo de ira, y se giró hacia mí. «Esto es culpa tuya», gritó. «Fuiste corriendo con tu abuelo en lugar de hablar con nosotros como un hombre». «Intenté hablar con ustedes durante años», le respondí con la voz cargada de furia. «Cada vez que pedí ayuda para mis estudios me cerraron la puerta en la cara. Me dijeron que fuera responsable, que me las arreglara solo, mientras ustedes usaban mi dinero para consentirlo a él». «Somos tus padres», rugió, dando un paso hacia mí. «Nosotros decidimos qué es lo mejor para esta familia. Ni tú ni él». ¿Mejor para la familia?, reí con amargura. ¿O mejor para Bruno? Ahí perdió el control. Su mano voló y me dio una bofetada brutal que resonó como un disparo. La sala entera se quedó helada. Me ardía la mejilla, pero la rabia ardía mucho más. Lo miré fijamente, desafiándolo a intentarlo otra vez. El abuelo se interpuso, el cuerpo tenso, como si estuviera listo para golpearlo él mismo. «Acabas de cometer un gran error, Antonio», dijo, con una calma que daba miedo. Mi madre lloraba sin consuelo, lanzando sollozos que no me provocaban nada. Bruno, mientras tanto, seguía en el pasillo con una sonrisa torcida, como si disfrutara verme humillado. Esa expresión me dijo todo sobre dónde estaban sus lealtades. «Adrián se viene conmigo esta noche», sentenció el abuelo, rompiendo el silencio. «Y tienen 30 días para devolver hasta el último centavo». No esperé a escuchar nada más. Fui directo a mi habitación, agarré una mochila y empecé a meter ropa, mi portátil y lo esencial. El resto podía recogerlo después. Necesitaba salir de esa casa antes de hacer algo que lamentara. Cuando volví a la sala, mi padre se había ido a la cocina. Escuchaba el golpeteo de las puertas de los armarios. Mi madre seguía en el sofá, llorando. Bruno estaba en el pasillo, bloqueando el paso. «Buen trabajo arruinándolo todo», escupió con odio. «Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti, ¿verdad?». Lo empujé y seguí de largo. «Disfruta tu boda en el patio trasero», le dije, sin mirarlo. El abuelo me esperaba junto a la puerta. «¿Listo, hijo?», preguntó. Asentí sin palabras. Mientras caminábamos hacia su camioneta, escuché a mi madre llamándome, pero no me detuve. Si lo hacía, tal vez perdía el control por completo. Al llegar a su casa, el abuelo me mostró la habitación de invitados. Era sencilla, con una cama cómoda y una ventana que daba al garaje donde aún trabajaba en sus coches. A pesar de todo el caos, sentí que ese lugar era más hogar que la casa de mis padres. Esa noche dormí mejor que en años. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí seguro, protegido, como si no tuviera que luchar contra el mundo solo. Después de ese día,
todo el plan de la boda se desmoronó. Habían estado viviendo como si nada, pero el abuelo no estaba bromeando. Cuando comprendieron que iba en serio con las consecuencias legales, entraron en pánico. Una semana antes del gran día, el elegante salón se volvió inalcanzable. Tuvieron que reducir el catering y cancelar por completo la luna de miel a Cancún. Bruno estaba fuera de sí. Entonces, me llamó. Casi no atiendo la llamada, pero terminé haciéndolo porque quería escuchar qué excusa iba a darme. Apenas respondí, explotó. ¿Estás feliz ahora? Gruñó. Lo arruinaste todo. Mamá y papá acaban de decirme que tendrán que cancelar el salón, el catering, prácticamente todo lo relacionado con la boda. No es mi problema, contesté con frialdad. Ellos usaron mi dinero para costear tu gran día. Escucha, hermano, su tono cambió de golpe, intentando sonar más calmado. No tenía idea de que existía un fondo para tu universidad. Te lo juro por Dios, si hubiera sabido que usaron tu dinero, habría dicho algo. Claro, como si fuera a creerle. Estaba convencido de que lo sabía desde el principio. Si no, probablemente él mismo sugirió esa brillante idea. La boda es la próxima semana, hombre. Carla está perdiendo la cabeza. Su familia ya viene desde Chicago. Sus abuelos compraron boletos que no son reembolsables. Ahora sonaba desesperado. No puedes esperar. Deja que te lo devuelvan después. Te prometo que te deberé una enorme. Me reí con incredulidad. No es mi problema. ¿Quieres boda? Pues te conformas con una parrillada en el patio y un altavoz Bluetooth. Si mamá y papá me devuelven los $60.000 completos, yo pago algo sencillo, pero bajo mis condiciones, no las de ellos. Ahí perdió el control. Comenzó a gritar que yo estaba destruyendo el día más importante de su vida, que la familia de Carla pensaría que eran basura, que yo era un envidioso amargado. ¿Ya terminaste? Pregunté, harto. Que te jodan, dijo antes de colgar. Y con eso, la boda no se realizó. Al menos, no como la habían planeado. Carla estalló cuando supo que no habría lujo ni salón elegante y canceló todo. Al parecer, había presumido a todas sus amigas sobre la boda perfecta, y la idea de casarse en un patio con un pastel de supermercado fue demasiado para ella. Terminó rompiendo con Bruno 3 días antes del que iba a ser el gran día. La mayoría de los invitados anuló su asistencia, y Bruno me culpó de todo, diciendo que había arruinado su vida. Mientras tanto, yo estaba tranquilo en casa de abuelo Héctor. Me dejó ayudarlo en su taller, donde aún restauraba autos clásicos como hobby. Aquello era 1000 veces más gratificante que las reparaciones comunes. Empecé a aprender lo más avanzado, igualar pinturas originales, restaurar tapicería, encontrar piezas raras. Era como volver a los días de mi infancia en su taller, solo que ahora realmente era bueno en ello. Mis padres intentaron contactarme varias veces, pero siempre con el mismo discurso: deja esto y vuelve para ser una familia. Nunca una disculpa. Nunca reconocieron lo que hicieron. Eliminaba sus mensajes sin contestar. Pero Bruno no había terminado. Semanas después apareció borracho en casa de abuelo. Yo trabajaba en un Mustang del 67, una joya. Héctor me había dejado solo mientras iba por unas piezas. Bruno irrumpió tambaleándose, apestando a alcohol. Me jodiste la vida, balbuceó, señalándome. Carla se fue por tu culpa. Vete a casa, Bruno. Estás borracho, dije, sin dejar de mirar el coche. No me ignores, gritó, agarrándome del hombro. ¿Te crees mejor que yo por estar aquí con el abuelo? Le aparté la mano. Lárgate antes de hacer una tontería. Pero ya estaba fuera de sí. Miró el Mustang, sonrió con malicia y tomó mis llaves. Bonito coche, vamos a dar una vuelta. Antes de detenerlo, encendió el motor y salió a toda velocidad. Corrí tras él, gritando que parara, pero fue inútil. Llamé a abuelo y luego a la policía. Lo encontraron una hora después. Había chocado contra un coche estacionado y rayado todo el lateral del Mustang. Lo denuncié. No quería hacerlo, pero el auto valía más de $100,000 tras la restauración y los daños costaban miles. Además, abuelo dijo que era hora de que Bruno enfrentara consecuencias reales. Mis padres me rogaron que retirara los cargos, diciendo que Bruno estaba pasando por un mal momento. Pero no cedí. Terminó con un DUI, multa, obligación de pagar los daños y 100 horas de servicio comunitario. Y mis padres, al final, devolvieron los $60.000. No por remordimiento, sino porque abuelo no estaba bromeando con la herencia ni con las acciones legales. Con ese dinero terminé la universidad y abrí mi propio taller especializado en restauración de autos clásicos, con abuelo como socio y mentor. Hoy, no tengo contacto con mis padres ni con Bruno. Los corté de mi vida tras el incidente del Mustang. Mi negocio prospera. Hay mucha gente dispuesta a pagar por un trabajo bien hecho. A veces me pregunto cómo habría sido todo si mis padres hubieran actuado con justicia desde el inicio. Pero ahora entiendo que, si no fuera por su egoísmo, nunca habría descubierto mi verdadera pasión ni logrado lo que tengo. ¿Los perdoné? No, el daño que hicieron dejó cicatrices. Pero aprendí algo: la familia no siempre se mide por la sangre, sino por quienes te apoyan cuando todo se derrumba. Y, por suerte, yo tenía a Héctor, y eso valía más que cualquier boda lujosa.